Este año el presupuesto está condicionado, espero que no condenado, condicionado por la excepcionalidad que impone la crisis sanitaria global de la COVID-19. La prudencia y la responsabilidad individual y colectiva son más importantes que nunca para hacer frente a una emergencia sanitaria que nadie esperaba, que se está allargando en el tiempo y de la que tenemos que salir en las mejores condiciones posibles. No solo velando por la salud pública, sino también actuando a todos los niveles para combatir los efectos de esta crisis, con la premisa de que ningún colectivo o persona tiene que quedarse atrás o al margen. Las crisis traen amenazas, pero también traen oportunidades para corregir errores y para mejorar las cosas. Esta ofrece-nos la oportunidad de empezar a construir, desde el respeto y el reconocimiento de las nuestras diferencias, una Asturias más compacta, más social, más solidaria. Más allá de desacuerdos ideológicos o de cualquier otro tipo, es evidente que el millón escaso de personas que vivimos entre el mar y el cordal cantábrico, entre las rías de Leo y de Tinamayor, compartimos el deseo de ver que la nuestra tierra progrese y esposiga y que el objetivo de hacer de ella un lugar digno y acogedor para todas las personas que quitamos y es fundamental. No puede ser que vengan los turistas a conocer y a admirar el patrimonio cultural y natural de nuestro país mientras aquí se desprecia. No puede ser que el asturiano y el gallego asturiano, como lingües propios de Asturias, no tengan el reconocimiento de la oficialidad para formar parte del proceso de reconstrucción social y económico. La nueva normalidad tiene que traer la oficialidad, porque volver al estatus anterior y volver a un estado de normalidad donde las lingües de Asturias son las únicas del Estado español que no son oficiales. No es hora de mezquindades. En este momento de la historia, todos los partidos políticos, sin excepción, tenemos que desear de yao intereses particulares y tacticismos, pensar en Asturias y ponerse al servicio de Asturias. No hay ningún partido político más importante que las propias asturianas y asturianos. No hay ningún partido político más importante que la propia Asturias. Y el momento de sumar voluntades con generosidad y devolver a la ciudadanía la esperanza, el optimismo, la autoestima, el orgullo, el dinamismo y la capacidad de respuesta. Y un reto que no excluye a nadie, pero quienes anguaño representamos la soberanía popular en las instituciones asturianas tenemos el deber y la responsabilidad añadida de ponernos al frente para explorar todas las vías posibles de diálogo y consensuar acuerdos sociales que garanticen derechos y oportunidades de futuro. Estamos discutiendo un presupuesto que va a ser determinante para el futuro de Asturias. Las fuerzas progresistas y de izquierdas de la Xunta General ya tomamos la iniciativa y no podemos desaprovechar, ni lo vamos a hacer, ni marafundiar ese capital electoral del que nos hizo depositarios la ciudadanía asturiana. Asturias necesita, hoy más que nunca, decisiones políticas que nos ayuden a remontar esta situación apegosa en la que llueve sobre mollao. A los efectos de una crisis económica endémica que desde va años muerde con saña las carnes del nuestro tejido productivo, vienen a sumarse ahora los efectos todavía incalculables de esta crisis pandémica. El reto es grande para nuestro país. Como grande ha de ser también el esfuerzo para topar soluciones eficaces. Facer una Asturias para vivir y trabajar que encare el futuro de forma colectiva, confiando en esas posibilidades de progreso y desarrollo, buscando sin complejos el so sitio en el mundo y siendo verdaderamente protagonista y dueña del so porvenir. Esto es lo que nos jugamos en este presupuesto para el 2021. Esto es lo que se juega Asturias, esto es lo que se juegan los asturianes y los asturianos. Muchas gracias.